Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía como cada día a través de Señal de Vida y sábado y domingo a través de Super Canal. Gracias a todas las personas que nos sintonizan cada día a través de los diferentes sistemas de cable, sobre todo fuera del país, a esa diáspora, a esa población que nos observa fuera de nuestro territorio y que sabemos el apoyo que nos da de manera constante. Como siempre, le llamamos para que por favor nos dé su parecer sobre el programa. Balcácer, ya quítate ese saco, por favor, dale un chancecito. ¿Dónde está doña Neri? Que es la gran pregunta que nos hacemos en los últimos días. Bueno, ya continúa abueleando. Dentro de poco el programa se llamará El Arte de Curar sin Neri Esteves. Así que si ustedes ven a Neri Esteves por ahí, por favor, mándenle un saludito y díganle que de aquí del Arte de Curar le extrañamos. Señores, hoy tenemos un programa bastante especial, igual que cada día, pero sobre todo haremos un enfoque para ese más del 50% de la población del mundo. Estaremos haciendo un programa para las damas. Hoy hablaremos específicamente del corazón y la mujer. Y cuando hablamos del corazón y la mujer, algunas personas ya están sacando una libreta, hojas en blanco y un lapicero para escribir un poema. No, estamos hablando específicamente de que las damas, cada vez que hablamos de algún tipo de problema de salud, las damas esperan que se hable o de las mamas o que se hable de la parte ginecológica. Sin embargo, pocas personas saben que con el paso de los años, la principal causa de muerte en la mujer son justamente las enfermedades cardiovasculares, los problemas cardíacos. Y para eso hemos querido invitar a la doctora Pamela Félix García, quien es médico internista, cardióloga, y que tiene una especialidad adicional que es psicocardiología, la cual aquí entre nosotros, yo hasta 2 minutos antes de iniciar el programa no sabía que eso existía. Así que si usted acaba de decir, ¿qué fue lo que dijo el doctor Balcácer? Psicocardiología. Entonces, para eso vamos a primero darle las gracias a la doctora Pamela Félix García por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar, y segundo, que inmediatamente nos defina ¿qué es esa parte de psicocardiología? Pamela, gracias por estar aquí en El Arte de Curar. Un placer. Así es, doctor Balcácer. Buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Para mí un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y así como usted dice, yo soy médico internista, cardióloga y también trabajo la psicocardiología. ¿Qué es la psicocardiología? Así como usted dice, llama mucho la atención. Es un híbrido, es un abordaje integral entre el psicólogo y el cardiólogo, abordando aquellos aspectos psicológicos y sociales que llevan a la aparición de síntomas cardíacos y de enfermedades cardiovasculares. Y desglosando eso un poco más, cuando hablamos de aquellos aspectos psicosociales, tenemos que hablar de estrés, de ansiedad, depresión, el tipo de personalidad, la ira, la hostilidad. Todo esto a corto y a largo plazo causa estragos en nuestro corazón, en nuestro sistema cardiovascular. Así como debemos cuidar, comer con sal y hacer ejercicio, también hay que buscar y enfocarnos en esos aspectos psicosociales que pudieran también estar enfermándonos y no los tomamos en cuenta. Doctora Félix, evaluando este proceso, Pamela, uno simplemente dice, bueno, pero es que como estamos viviendo en este momento, con esta rapidez, con esta inmediatez, con todas las noticias que recibimos, que cuando recibimos una buena, la gente ya hasta lo pasa por alto. La realidad es que muchas personas, hoy en día, el paciente ya no es paciente, ya no es amigo del médico, independientemente de que todavía algunos dominicanos dicen, ese es mi médico, pero hay otros que simplemente dicen, yo voy donde fulano, o me ve fulano, o me trata fulano. Pero ese vínculo que existía entre médico y paciente se ha ido diluyendo. Y repito, el término que las ARS y el sistema de salud nos está vendiendo hoy en día es que usted es un usuario. Y muchas veces vemos que se forma, como quien dice, una factoría de atención a personas. Un grupo de personas se sientan fuera, el médico te dice buenos días, ¿por qué usted viene? No te pregunta absolutamente nada. Y si hablamos de la parte de la psicocardiología, estás mencionando un grupo de factores que nos afectan a todos. La realidad es, ¿cómo se puede poner en práctica eso de la psicocardiología en otras áreas? ¿Has entendido que realmente es necesario que el médico le preste un poco más de atención a esa parte psicológica y emocional fuera de lo que tiene que ver con la medicina convencional o tradicional? Por favor, y discúlpame lo larga de la introducción de la pregunta. Doctor, fabuloso, para mí un placer siempre escucharlo a usted, ¿verdad? Cómo usted aborda cada tema y cada pregunta.
Qué bueno que usted hace ese abordaje porque sí, así como existe la psicocardiología, digamos que vamos a salir un poquito de lo que es la cardiología, digamos que somos seres, primero somos seres individuales, somos seres ciudadanos, somos seres espirituales y tenemos un factor psicológico y emocional que no podemos dejar atrás. Así usted no vaya a una consulta normal, usted es un ser, ¿verdad?, que tiene sentimientos y la parte emocional no se deja detrás. Pero así como existe la psicocardiología, está la psiconefrología, la psiconeurología, lo que quiere decir que la parte psicológica y social es determinante en el desarrollo de cualquier patología y no solamente la del corazón. Y así como usted decía, para mí fue fundamental el punto que usted dijo, no solamente ver la parte médica y convencional del paciente, que es algo que yo trato de hacer mucho hincapié a cada medio de comunicación que voy y trato obviamente de ejercitarlo y hacerlo todos los días en mi consulta, y es utilizar el modelo que usa la psicocardiología, que es el modelo biopsicosocial. No solamente enfocándonos en el modelo antiguo, que podemos llamarlo antiguo, que es el modelo biomédico, donde solamente está la parte biológica, la enfermedad como tal, y la relación médico-paciente, sino que la psicocardiología viene a ver el paciente de una manera más completa, más integral, abordando aquellos aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y como para allanar esto un poquito más, cuando yo tengo mi paciente con una hipertensión, un paciente posinfarto, un paciente posmarcapasos que yo tengo en esa consulta, es un paciente que yo no solo debo velar porque se esté tomando el medicamento y preguntarle, ¿le duele el pecho? ¿Le falta el aire? Sino hacer preguntas dirigidas a la parte psicológica y social de este paciente, porque muchas veces hay algunos temas, algunas aristas detrás que nosotros podemos pasar por alto si no indagamos en esa parte. Por ejemplo, ¿hay algún problema? ¿Hay alguna dificultad, algún estresor en su día a día, en su familia, desde el punto de vista laboral, económico? Porque si lo hay, y digamos, obviamente la parte también económica. Yo siempre pongo el ejemplo, doctor, un paciente que es hipertenso, si es un paciente que maneja mucho estrés laboral, por decirlo así, que es el más común, es un paciente que esta presión arterial no se va a controlar. Si es un paciente que desde el punto de vista económico está pasando por una crisis económica o es un paciente no pudiente, no me va a comprar la pastilla por más que yo se la indique y se la dé con mucho amor. Entonces, este paciente, yo no solo debo enfocarme en su hipertensión, sino en la parte emocional y en la parte económica, la parte social, porque esto va a influir en mi enfermedad como tal. Doctora Félix, evaluando esta situación, y me gustó algo que usted mencionó, un paciente posinfarto. Aquellas personas que han tenido algún familiar o alguien cercano o ellos mismos que han padecido un infarto, generalmente son personas que inmediatamente les cambia la vida. Primero porque se ven con una experiencia que es la causa más frecuente de muerte. Y muchas veces estas personas tienden a aislarse. Y tú le dices, vamos a hacer tal cosa. Y te dice, no, porque a mí me dio un infarto. Vamos a hacer lo otro. No, porque a mí me dio un infarto. Y la realidad es que cuando uno evalúa este tipo de procesos, se habla de algo que es la rehabilitación cardíaca. Pero desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se puede trabajar este tipo de eventos? Porque, repito, lo que más me ha chocado siempre son personas que ya le han hecho cirugía cardíaca, le han colocado un stent, la persona está completamente sin síntomas. Sin embargo, ese temor de ya me dio un infarto, yo no puedo hacer nada o no tengo ningún tipo de valor porque ya me dio un infarto, es algo que le trabaja en la cabeza a las personas. Por favor, doctora. Así es, ese caso, ese cuadro, ese caso del paciente que usted menciona es más común de lo que podemos imaginarnos. Cuando tenemos un evento de cualquier tipo, en este caso un evento cardíaco, un infarto, es un evento que viene a cambiarnos la vida a 360 grados. La persona que yo era, la persona que trabajaba normalmente, que hacía su día a día normal, es una persona que probablemente tiene que pasar a reposar. Es una persona que no puede volver a hacer todo lo que hacía antes y tiene que hacerlo, digamos que a lo largo de los meses. Entonces, este paciente, como usted dice, pues va a tener miedos, no va a querer tener el hábito que tenía anteriormente. Entonces, aquí entra eso que usted menciona, la rehabilitación, que también está incluido en la psicocardiología, trabajando el paciente con psicoeducación, con psicoterapia, para que éste entienda que si bien es cierto que hubo un evento, pero la vida continúa. Y ya si este tiene miedos, tiene pues algún tipo de ansiedad o estrés secundario al evento cardíaco, esto también se trabaja desde la consulta de psicocardiología.
Señores, estamos conversando con la doctora Pamela Félix García, el García para que su madre, si nos está viendo, se fije que no nos olvidamos de ella, porque también aquí en el Arte de Curar hay una co-conductora que no está con nosotros hoy porque está abueleando, que se queja cuando yo digo el doctor Héctor Balcácer, porque ella me pregunta siempre que si ella no tuvo nada que ver. Así que a la madre de la doctora Pamela Félix García, ya usted sabe, ahí tiene el García de manera adicional para que no se nos queje y continúe viendo el Arte de Curar. Así como la mamá de la doctora Pamela Félix García está viendo el Arte de Curar, queremos pedirle a ustedes también que se quede un momentito, porque al regreso estaremos hablando de qué estrategias la doctora Pamela Félix García recomienda para que las damas dejen nada más de ir al ginecólogo y también vayan al cardiólogo, porque lamentablemente las mujeres creen que la única salud que tienen son las mamas y la parte de los féferes, como le llaman ella a nivel ginecológico, y se olvidan de que también tienen un corazón. No se muevan, regresamos un momentito aquí en el Arte de Curar. Gracias por seguir ahí en el Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico, internista, infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que no se hayan movido, que no hayan cambiado el canal y que continúen con nosotros prestándonos su atención. Señores, nos acompaña hoy la doctora Pamela Félix García, quien es médico internista, cardióloga y psicocardióloga, con quien estamos hablando específicamente de lo que es la salud cardíaca en la mujer. Pero ¿qué ocurre? En el primer bloque hablamos un poco sobre la psicocardiología y lo mencionábamos, señores, aquellos hombres, aquellas personas que le dan un infarto y después de ahí se tiran a muerto. Tú le dices, pásame un botellón de agua, no puedo porque me dio un infarto. Abre la nevera, no puedo porque me dio un infarto. Son gente que se tiran a muerto y la doctora Pamela Félix dice, usted necesita educar, necesita rehabilitar ese corazón para que no solamente sea el corazón quien funcione de manera correcta, sino su día a día pueda llevarse de manera correcta. Pero para eso no es el corazón, es el cerebro que hay que tratar. Y por eso la doctora Félix habla de ese segmento de la psicocardiología que es muy poco conocido. Y repito, antes de comenzar el programa yo ni siquiera sabía que eso existía y soy infectólogo desde hace más de 20 años. Así que, señores, nada, estamos aquí con la doctora Félix y la pregunta que dejamos antes de la pausa del bloque anterior fue preguntarle a la doctora Pamela Félix García, Pamela, hablábamos de que la mujer solamente se chequea las mamas y la parte ginecológica. Y cuando va al cardiólogo, generalmente porque le encontraron algo muy malo en una emergencia o simplemente fueron un día a una consulta a acompañar a alguien y le dijo, tómame la presión, y le encontraron la presión allá en el cielo. ¿Existe algún tipo de problema de educación? ¿Tú crees que puede existir algún tipo de abordaje comunicacional para que la mujer, dentro de lo posible, participe de una evaluación fuera de lo que tiene que ver simplemente con problemas ginecológicos? Totalmente de acuerdo con esa intervención, doctor, y es importante que sepamos que aquellas enfermedades que antes se veían en edades mayores, en los 30, 40 años, 50 años, ya hoy lo estamos viendo en edades tempranas. Por lo que yo aprovecho este espacio, este programa, para hacer una invitación a toda mujer femenina mayor de 18 años, porque en mi caso veo pacientes adultos, acudir a un chequeo rutinario, acudir a un chequeo preventivo, aunque usted no se sienta nada. Porque si bien es cierto que muchas veces hay enfermedades que nos van a dar síntomas de alerta, dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire, pero existen condiciones que son silentes como la hipertensión arterial y no va a dar síntomas hasta que muchas veces cuando nos damos cuenta, como le digo yo al paciente, usted está en una hemodiálisis, usted ya ha tenido un evento cerebral o cardíaco, entonces es importante la prevención en este caso. Hablando de los factores de riesgo en las mujeres, hemos visto cómo se dice que la mujer hasta la menopausia pues está protegida, porque hay mayor producción de estrógenos y digamos que aquí el riesgo de enfermedades cardiovasculares es menor. Bien, ahora bien, cuando ya la mujer pasa de esta edad, digamos que pasa de la menopausia, entonces ya se equipara el riesgo para enfermedades cardiovasculares igual que el hombre e incluso lo duplica. Y aquí vamos a hablar de cuáles son esos factores de riesgo. La paciente pues debe saber que debemos de evitar el sedentarismo, hacer más ejercicio, tener una alimentación adecuada, reducida en grasas, en sal, en azúcares y aumentar la ingesta de frutas y vegetales si la condición, ¿verdad?, lo amerita. También este paciente tiene que disminuir la ingesta de alcohol,
así como de cualquier tipo de sustancia que se fume, cigarrillo, vape, tabaco. El sueño es fundamental. Toda persona que tiene un trastorno del sueño, un insomnio, también lleva mayor riesgo cardiovascular. El peso. El peso es importante, tanto sobrepeso como la obesidad, pues es un factor de riesgo cardiovascular que puede llevarte a más enfermedades. Y por último, y no menos importante, la parte psicosocial. Y cuando hablo de esto, la mujer, por ser mujer, sabemos que tenemos una mayor carga desde la infancia, la adolescencia, la adultez, porque tenemos una mayor carga tanto laboral como a nivel de la casa. Entonces, esto es importante que sepamos que así como debo comer, debo manejar mis niveles de estrés, debo hacer ejercicio, debo manejar el peso, porque todo esto me va a llevar a un adecuado corazón, a una adecuada salud cardiovascular. Pamela, bastante agradable lo que estás diciendo, pero la realidad es que a la mujer solamente le están educando para que haga su chequeo ginecológico. Claro, pero No, aquí, nadie, o sea, escucha, vamos a hacer un amplio aquí al máster, si se lo puede poner, para que la gente no vea. Realmente, a la mujer lo único que le dicen es, cuando te llega la menstruación tienes que ir al ginecólogo. no fallan. Eso es, y la mujer cuando le llega la menstruación va al ginecólogo. Si comienza relaciones sexuales, ve al ginecólogo. Si sale embarazada, ve al ginecólogo. La realidad es que a la mujer no le enseñan este tipo de cosas. Gracias, máster. Vamos a ver la cara de la doctora Félix, porque la realidad es que es difícil. Es muy cierto lo que usted dice. Hay pacientes que llegan a mi consulta, digamos, de edades mayores, que te dicen, usted le dice, bueno, ¿y por qué usted vino? Buenos días, la doctora Pamela Félix. Yo vengo a mi primer chequeo del corazón, y cuando usted viene a ver, esta paciente tiene 48, 50 o 60 años de edad. Y muchas veces le hacemos un chequeo y aparecen pocas cosas, pero muchas veces son muchas las que aparecen. Entonces, estas plataformas sirven para que la paciente se eduque, se concientice. Y si bien es cierto que nadie la ha mandado, usted misma digo, mire, yo tengo que ir a un chequeo a ver cómo está mi corazón. A veces digo algo un poquito jocoso, doctor, en la consulta. Así como usted le cae arriba al salón de belleza, los hombres a la barbería. Excelente, excelente vehículo. comparación. Dilo otra vez, así como usted va al salón Así toda la semana. religiosamente, y usted se ve una Dios cara y tú dices, mío. me tengo que dar un retoque, y así como ese carro nos falla en el mecánico, tenemos que hacer ese mismo hincapié en la salud, porque sin salud no hay nada de todo lo otro que yo hablé. Es importante, yo se lo digo, mire, a los pacientes llanamente en la consulta así le hablo, porque muchas veces creemos que las enfermedades no nos van a llegar, le van a llegar al vecino, al de al lado, pero a mí no. Y como siempre digo también, caras vemos, pero corazones no sabemos. Pamela, continuemos con esta parte de la mujer. ¿La hipertensión es más frecuente en el hombre o en la mujer? Digamos que se puede ver en ambos sexos, uno más a predominio que otro, pero ahí entro en estos factores de riesgo cardiovasculares. Somos la genética, somos ese negro detrás de la oreja, como siempre digo jocosamente. Ahora bien, también yo soy lo que como, cómo actúo, qué tanto ejercicio hago o qué no, cómo duermo o no. Es decir, que hipertensión arterial hoy yo puedo ver en mi consulta personalmente en ambos sexos de igual forma. Y muchas veces este paciente, ni mamá ni papá eran hipertensos, este paciente hace ejercicio, está quizás en un ligero sobrepeso, pero cuando yo indago un poquito más allá, tiene un jefe que ¿verdad? Que lo está llevando a la cima, ¿verdad? Entonces, ahí entra la parte del estrés, ¿no? Muchos pacientes me están llegando a la consulta, doctor, que su principal factor de riesgo para ser hipertensos es este estrés, un estrés económico, pasando por un divorcio. Por eso es importante indagar un poquito más. O pacientes que te llegan a la consulta con síntomas desde el punto de vista cardiovascular, dolor de pecho, una falta de aire, unas palpitaciones que no se quitan. Tú le haces todos los estudios y están normales, y cuando ves un poquito más allá, este paciente perdió un familiar, se está divorciando, tiene una crisis económica importante y realmente está somatizando ese estrés y lo está reflejando como síntomas cardíacos, pero realmente no hay nada desde el punto de vista cardiovascular. Pamela, ¿a qué edad? Porque una mujer que esté viendo el programa del arte de curar, en este momento el corazón le está peleando y el cerebro está diciendo, ya, cálmate, te vamos a llevar para que te chequeen, te vamos a llevar para que te hagan un chequeito cardiovascular, porque no te han hecho un electro nunca. Simplemente cuando te hicieron una cesárea te vio un médico, no te dijo nada, permitieron que te operaran. ¿A qué edad tú recomiendas que una mujer que esté viendo el arte de curar, o el esposo que está preocupado porque se va a pasar la vida junto a esa persona y quiere que esté saludable, a partir de qué edad tú recomiendas que una mujer se busque una cardióloga en este caso, ya que eres tú que nos acompañas hoy aquí,
vaya a su primer chequeo del corazón, que vaya a su primer chequeo con su cardiólogo o cardióloga. Yo diría, doctor, desde ya. ¿Por qué? Juventud, así seamos jóvenes, juventud no es sinónimo de salud y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay enfermedades genéticas con las que usted nació y no se dio cuenta o que se están desarrollando silentemente y usted no lo sabe. Entonces, yo hago una invitación a toda la población, mujeres en este caso, que hoy el programa es para ellas, pero para los hombres también, un chequeo desde ya, porque es mejor prevenir que lamentar. Ahora bien, si usted tiene algún síntoma, con más fe usted tiene que ir. Si usted tiene algún síntoma desde el punto de vista cardíaco, tiene que ir a la consulta, o si usted tiene antecedentes familiares de eventos cerebrales, eventos cardíacos, usted tiene que apresurar el paso para ir a la consulta y ver qué tal con usted. Señores, estamos conversando con la doctora Pamela Félix García, quien es médica internista, cardióloga y psicocardióloga, con quien estamos hablando justamente de la salud del corazón en la mujer. Al regreso tocaremos un tema un poquitito espinoso, el cual nos atañe a ambos. Vamos a hablar un poquitito sobre esta cantidad de infartos que tenemos hoy y por qué solamente estamos escuchando que hay infarto en los hombres, cuando las mujeres también se pusieron la vacuna del coronavirus. No queremos dar spoilers, trataremos de escuchar a título personal el parecer de la doctora Félix García, repito, cardióloga, con quien hablaremos justamente de eso. Realmente los infartos que la gente está viendo por ahí le está dando a los hombres. Ustedes no ven en la prensa de que mujeres que se murieron jóvenes de infarto, etcétera, y las mujeres también se vacunaron. Así que la doctora Félix nos dará su parecer sobre este tema, quizás un poquitito espinoso. No se vayan, quédense un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Tercer bloque, entonces está yendo volando, señores. La doctora Félix tiene excelente dominio de la palabra, pero además de ser una profesional capacitada. Y dicen por ahí que cuando uno habla de lo que sabe, realmente no existe ningún tipo de muletilla. Estamos hoy hablando sobre el corazón y la mujer. Y dejamos una pregunta en el tintero que antes de volver a repetirla, vamos a llamar la atención de algo porque después de Neri TV me está peleando. Tercer bloque, suscríbase al Arte de Curar. El Arte de Curar y el Arte de Curar RD, Instagram, Facebook, YouTube. Si usted comenzó a ver este programa en este momento y dice, caramba, qué bueno ese tema, el corazón y la mujer, porque generalmente uno habla de problemas del corazón y piensa en los hombres. Yo no quiero decir nada, pero yo siempre relajo con algunas cosas, mis estudiantes de INTEC lo sabrán, chiste interno, discúlpenme. Pero si usted quiere saber un poquitito más sobre la salud del corazón en las mujeres, sería importante que este programa en unos días lo busque en YouTube. Continuamos con la doctora Pamela Félix García preguntándole, doctora, hoy en día solamente se habla de infarto en los hombres, pero además de eso, después de la vacuna del coronavirus y después del coronavirus, la gente le ha caído un temor terrible. Y yo siempre lo digo, antes cuando un joven se moría de un infarto era porque usaba droga. Cuando un joven se moría de un infarto era por la bebida energizante. Un joven cuando se moría de un infarto era porque usaba juca, vape, tabaco. ¿Me doy a entender? Sin embargo, hoy en día hay un grupo de personas que dicen que no, que eso fue la vacuna. Pero el problema es que los hombres y las mujeres se ponen la vacuna y solamente uno ve en la prensa que aparecen los hombres. Es que las mujeres no tienen corazón quizás para los antivacunas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me doy a entender? ¿Cuál es la respuesta a este proceso? Por favor, repito, hablando específicamente de la salud cardiovascular en la mujer y esto del coronavirus. ¿Cuál sería su parecer? Expláyese que el bloque acaba de comenzar, usted tiene como 10 minutos para hablar lo que usted quiera. Déjele para allá. Muchas gracias. Esa pregunta que usted acaba de hacer, doctor, realmente es una pregunta muy frecuente. Los infartos en hombres, los infartos en mujeres y sobre todo ese tema de la vacuna, que tanto se comenta, ¿verdad? Que tanto quiere saber la población si la vacuna nos está matando. Ahora bien, yo diría que tanto los infartos como las enfermedades cardiovasculares han estado, están y estarán siempre en la población en general, tanto en hombres como Dígalo en mujeres. otra vez, hombre, para los amigos míos antivacunas, que los infartos han estado, están y estarán siempre en la Por población. favor, dejen de meterle miedo a la gente. Continúe, Es doctora. importante. Entonces, a propósito de eso que usted dice, hemos visto cómo en los últimos tiempos, ya ahora un poquito menos, ha bajado la guardia esa noticia, pero hemos visto cómo suceden muchos infartos. Infarto aquí, infarto allí, infarto allá. Ahora bien, yo siempre digo, hasta que no se haga una autopsia a ese paciente, a esa persona que acaba de fallecer, no sabremos si finalmente fue un infarto, porque muchas veces confunden toda muerte súbita, toda muerte a destiempo o
toda muerte que el paciente mencionó que le dolía el pecho se asocia a un infarto. Y digamos que sí, que muchas han podido ser infartos, pero otras probablemente son otras patologías que no se sabrá lo que fue porque se dijo que fue un infarto y no se le hizo una autopsia al paciente. Eso es lo primero. Ahora bien, si bien es cierto que la vacuna, como todas las vacunas que nos hemos puesto desde pequeños, tienen sus estragos en el cuerpo y provocan una respuesta inflamatoria, la vacuna del COVID todavía se sigue estudiando y son muchas las cuestionantes que hay de si esta vacuna pues ha provocado más infartos o digamos que otras patologías. Ahora bien, yo diría que si bien es cierto que la vacuna tiene un papel en este juego, ¿no? También digamos que todo el que tuvo una infección de COVID, 1, 2 y 3 veces, también tiene un mayor riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. Pero también no me gusta quedarme ahí, me gusta abrir siempre el panorama. Y cuando analizamos todo lo que decíamos en los bloques anteriores, hay que ver cuál es el peso de este paciente, cómo come este paciente, sus antecedentes familiares, valor de colesteroles, es hipertenso, es diabético, todo eso es importante. Fumaba, bebía romo, claro, se me quedaba. Hacía ejercicio, porque Dios mío, toda la vacuna, por el amor de Jesucristo. Exacto. Si lo choca una guagua, fue la vacuna que le dio mala suerte. Si le cae un rayo, fue el microchip que le pusieron en la vacuna. Señores, ¿qué le importa a Bill Gates? Como dicen ustedes, que Juan Pérez, que vive en la calle Penetración, parte atrás, como decían en la escuelota, ¿qué le importa a Bill Gates lo que usted está haciendo? Usted se levanta a las 11 de la mañana, se desayuna un pan con un refresco rojo. ¿Usted cree que a la gente le importa lo que usted está haciendo con su vida, por el amor de Jesucristo? Continúe, doctor, y disculpen la catarsis. No, pero eso es importante. Y lo segundo, y así como mencionaba algunos factores de riesgo, hablamos del alcohol, del cigarrillo, del vape, del sueño. El no dormir nos mantiene en estrés. Bien, el que no tiene un sueño reparador también tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjense que todo lo que he hablado es un cóctel que cuando usted suma un poquito de cada cosa, sumado a una infección post-COVID, entonces es un paciente que tiene mayor riesgo para tener alguna enfermedad cardiovascular y siempre diré, somos nuestra genética y nuestras conductas y nuestro medio ambiente. Entonces es importante pues abrir siempre el panorama al momento de discutir una enfermedad. Doctora, se ha demostrado que el coronavirus produce daño a nivel del corazón, no la vacuna. El coronavirus como agente produce daño cardiovascular, ¿está demostrado eso? Sí, se ha visto la evidencia. Este coronavirus, toda infección del COVID provoca mayor inflamación y tiene tanto a nivel, digamos, que en el momento de la enfermedad como a largo plazo se ha asociado, el paciente puede tener una pericarditis, que es una inflamación del pericardio, que es esa capa que recubre el corazón. También puede tener una miocarditis, que es una inflamación de la pared más gruesa del corazón. Se ha asociado a arritmias, también trastornos del ritmo, y también hay pacientes que han debutado con hipertensión, por poner un ejemplo, post-COVID. Entonces sí, hay evidencia de secuelas cardíacas secundarias a una infección de COVID. Ok, doctora, lo que estamos mencionando ahorita, nada más publica la prensa y las redes sociales lo de los hombres. ¿Tiene las redes sociales y la comunicación algo que ver con este temor infundido justamente vinculado a lo que son las vacunas, a su entender, desde el punto de vista cardiovascular? Claro que sí, las redes tienen, digamos que su parte buena, las redes, los periódicos, pero también la parte negativa, porque como usted dice, te infunden un temor, muchas veces infundado, muchas veces de una noticia que no tiene una evidencia científica, digamos, como base. Entonces es una noticia un poco, vamos a decir, floja, un poquito vaga, ¿no? Y todo el que lee eso en su casa lo da por hecho, porque el ser humano, imagen dominicana, dígalo otra vez, lo da por hecho. Y usted ve los pacientes. No importa quién lo escriba, lo puede escribir Juan de los Palotes, otra vez el mismo Juan Pérez en su casa, después de tomarse el refresco rojo con un pan de agua, agarra y lo escribe en su casa inspirado porque una voz se lo dijo. Claro. Y lo escribe y todo el mundo entiende que eso es verdad. Todo el mundo lo da como bueno y válido. Y son muchos los pacientes que me mandan artículos o digamos hasta una nota de voz, algo que vio en Google, una imagen, doctora, dígame. Y yo realmente, usted sabe, digo, señor, dame fuerzas, y le digo, mire, realmente no hay la evidencia pertinente para uno dar eso como válido, pero los medios, si bien es cierto que ayudan, doctor, también desinforman muchísimo a la población. Entonces siempre es importante saber que va a haber mucha información, pero debemos coger con pinzas que vamos a darle cierta veracidad. Pamela, hay algo con la parte cardiovascular de la mujer. Y ahorita no me diste una edad específica y quisiera saber si existe una edad específica para que una mujer, y quiero un número concreto, si tú tienes una hija, ¿a qué edad tú le dirías, ve a hacerte tu chequeo de tus niveles de presión arterial, de azúcar,
de esa evaluación cardíaca, hacerte el primer electro, quizás hacerte un eco, ¿a qué edad tú recomendarías? Porque tú sabes que aquí la gente es muy directa y dice, ya estoy pasado por tantos años de lo que me correspondía. ¿A qué edad lo harías? Yo, si tuviera una hija adolescente, obviamente como soy cardióloga de adultos, a partir de los 18 la llevaría, pero también en la edad pediátrica la voy a llevar. Yo como cardióloga, ahora bien, trato de llevar el mensaje para que aquella persona que no sea cardióloga sepa qué hacer. Excelente. Usted quiere un número. Ahora bien, los libros, hace unas décadas atrás, te van a hablar que a partir de los 40 todo el mundo tiene que ir a chequearse la próstata, los hombres, las mujeres tienen que ir al cardiólogo y los hombres también. Ahora bien, hemos visto que eso ha cambiado y la evidencia científica te lo dice. Esas enfermedades que tú esperabas a los 40, a los 50, le estás viendo ahora a los 30, a los 20 años. Entonces, no puedo como cardióloga en este espacio decirle vaya a los 40, a los 50, porque la literatura, no, ya hay que ir antes, desde ya, porque existen muchas patologías silentes. Usted puede tener una condición de nacimiento, una condición genética, congénita, que usted no lo sabía. Entonces, la única manera de detectarla a tiempo y de trabajarla a tiempo es dando con el problema a tiempo, si lo hubiera. Hay muchos pacientes que van a la consulta jóvenes, que usted le hace sus estudios y están normales. Algunos te dicen, bueno, ¿y para qué yo vine? Le digo yo, no, usted vino para que yo le hiciera todo y se viera que todo está bien. Ahora, cuando usted vuelve, en un año, año y medio, porque se recomienda un chequeo rutinario anual, porque en un año mucho puede cambiar. Estamos conversando con la doctora Pamela Félix García, quien es médica internista, cardióloga y psicocardióloga, con quien estamos conversando justamente del cuidado del corazón en la mujer. Al regreso, lo único que vamos a tocar en estos 10 minutos aproximadamente que nos quedan del último bloque va a ser la mujer cuando padece un infarto. Hablar de si es frecuente, si es infrecuente, a partir de qué edad es más probable que ocurra, cuáles van a ser los síntomas y los problemas cardíacos tienen la misma manifestación en el hombre que en la mujer y sobre todo, si ya le dio un infarto a una mujer, cuáles son los próximos pasos a seguir. Porque repito, cada vez que se habla de infarto, en la cabeza de todo el mundo lo que está es justamente papá, mamá, el abuelo, el tío que murió de un infarto. Así que no se muevan, quédense por ahí hablando de la enfermedad cardíaca en la mujer, aquí en El Arte de Curar con la doctora Pamela Félix. No se muevan, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí con nosotros. Último bloque. Pamela, el espacio, como te hemos dicho, es tuyo. Estos 10 minutos para que tú le expliques a la gente. Cuando una mujer tiene un problema cardíaco, ¿le puede dar un infarto? A las mujeres no le da infarto porque casi no se habla, como estábamos diciendo. Y después que ocurre este evento, en caso de que pase, ¿cuál es el cuidado? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Qué tiene que hacer una mujer? Y sobre todo, los familiares, ¿cómo interpretar este tipo de cosas? Porque hablamos ahorita del que le da un infarto y ya se tira muerto. Y no puede ni siquiera agacharse a recoger la chancleta porque le dio un infarto. No puede hablar en la nevera porque le dio un infarto. ¿Me voy a entender? Sin embargo, en el caso de la mujer y los familiares, que era lo que decíamos, en ocasiones también ellos se adhieren a esa parte de inutilizar a la persona que ha tenido algún tipo de problema cardiovascular. Hablemos un poquitito de eso, de los infartos en mujeres. Así es, los infartos ocurren en ambos sexos, todo va a depender del factor de riesgo que tenga este paciente para padecerlo, ya sea personal o factor de riesgo familiar. Las mujeres hasta cierta edad, en este caso sí le puedo dar un numerito, doctor, las mujeres hasta que llega la menopausia, algunas le llega antes, algunas le llega un poquito después, pero existe una media de aproximadamente los 50 años, donde hasta esta edad, que se supone que llega a la menopausia, la mujer tiene prácticamente cierto factor de protector. Ahora bien, cuando ya pasa de esta edad, que digamos que ya no menstrua, tiene menor cantidad de estrógenos en su organismo que tienen un papel protector y se equiparan a los hombres. Entonces ahí podemos ver, digamos que se equiparan en cuanto a riesgo, pero incluso lo sobrepasan un poquito. Pero aquí podemos ver que a partir ya de los 50 las mujeres pueden presentar más eventos cardiovasculares. Eso es lo primero. Síntomas que pueden presentar las mujeres. Espérate, Pamela, discúlpame. Tú me dices que la mujer después de cierta edad tiene más riesgo de tener infarto que los hombres. Así es. Las mujeres, hasta que les llega la menopausia, digamos que están protegidas por el factor protector de los estrógenos. Okay. Por eso es más frecuente ver quizás un infarto en un hombre de 40 que en una mujer de 40, por el factor protector de la menstruación. Ahora bien, cuando ya llegue esa menopausia, que a algunas le puede llegar a los 40,
una menopausia precoz, le puede llegar a O los sea 45. que pudiéramos decir que si una mujer ya se le quitó la menstruación, Exacto. o le sacaron los ovarios, le hicieron un vaciado, como dicen Correcto. aquí, le sacaron los féferes, esa mujer tiene que tener un chequeo por cardiología lo más rápido posible. Así es, porque ya digamos que esa capita protectora que usted tenía ya no la tiene y va a tener el mismo riesgo que los hombres, incluso se duplica por todos los factores de riesgo que anteriormente habíamos mencionado. Esa mujer que dejó de menstruar pero está en obesidad y ya es hipertensa, entonces es una mujer que tiene mayor riesgo que un hombre que no menstruaba pero no es hipertenso y quizás solo es obeso, ¿no? El riesgo se duplica. Ahora bien, síntomas que usted me preguntó sobre los infartos. Las mujeres y los hombres van a presentar síntomas típicos, salvo algunas excepciones que lo vamos a mencionar ahora. Dolor de pecho casi siempre es del lado izquierdo, principalmente. Puede presentar náuseas, vómitos, el famoso hipo. Hay pacientes que solo se infartan y el hipo fue la única manifestación clínica, el único síntoma que presentó. También debemos hablar esa sudoración profusa. Y este dolor de pecho, es importante mencionar, puede a veces irradiarse al brazo izquierdo, puede irse a la espalda, al cuello, a la mandíbula. Todo esto debe llamar la atención. Ahora bien, en una población diabética, mujeres u hombres diabéticos, podemos ver síntomas atípicos. Y este dolor de pecho no va a ser del lado izquierdo, sino que va a ser del lado derecho, o este paciente solo va a ser epigastralgia, que es el dolor acá en la boca del estómago, o este paciente va a ser, simplemente fue con náuseas. ¿Y cómo empezó todo con náuseas? O vómitos, o la sudoración, que es la diaforesis. Entonces es importante saber que todos, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, debemos ir a una emergencia. ¿Qué pasa con la mujer posinfarto? La mujer posinfarto debemos saber que ya existe un riesgo, cuando usted se ha infartado, tiene un riesgo de mayor enfermedad, de mayor mortalidad. Por ende, cuando usted ha tenido un evento, hombre o mujer, tiene que mantenerse al pie de la letra con su cardiólogo en consulta, porque muchas veces este infarto puede repetir o este paciente puede hacer un evento cardiovascular nuevo. Bueno, hizo un infarto, fue el primer evento, y el segundo, una arritmia, un trastorno del ritmo secundario a ese infarto, ¿no? Entonces es importante saber que la vida continúa, pero tiene que ir de la mano de su médico cardiólogo y que algunas cosas que usted hacía hay que dejarlas de hacer y otras que no hacía empezar a hacerlas. Una pregunta, Pamela. Cuando uno evalúa esta parte de la mujer posinfarto, la realidad es que llama mucho la atención de saber si mueren más las mujeres después de un infarto que los hombres, porque tú dijiste que pudiera ser hasta más frecuente el infarto de la mujer después que se quita la menstruación, pero en cuanto a mortalidad, ¿mueren igual las mujeres que los hombres de infarto o el hombre tiene más riesgo de morir de un infarto que la mujer? Digamos que va a depender el tipo de infarto. Hay pacientes que hacen un infarto y solamente era una arteria la que estaba con problemas, se trató esa arteria y pues ya digamos que las demás arterias están bien. Ahora bien, hay pacientes que han tenido infartos digamos desde varios puntos, se trata una, las otras arterias no había que tratarla en el momento, pero sigue digamos que ese riesgo subyacente ahí. Y si a eso usted le suma que el paciente es diabético, el paciente es hipertenso y tiene otros factores de riesgo, come lo que sea o no usa el tratamiento, entonces ahí es donde yo le diría, doctor, que está más el riesgo de estos pacientes. Es igual, cuando ya un paciente hace un infarto, digamos que el riesgo de morbilidad, o sea, el riesgo de mayor enfermedad o de mayor mortalidad ya está, porque usted tuvo un primer evento. Pamela, te voy a hacer una pregunta un poquitito complicada. Tú eres mujer y la realidad es que cuando un hombre va al urólogo, generalmente busca a un hombre que sea urólogo. Sin embargo, generalmente todavía cuando se habla de cardiología, los hombres quieren ir donde un hombre también, donde mi cardiólogo. La pregunta es, ¿debería la mujer, y disculpan porque la medicina ahora se está feminizando, realmente uno va a la escuela de medicina, yo que soy profesor de INTEC, la realidad es que los salones están llenos de mujeres. Y si tú ves 3 hombres que están cogiendo clases, es algo hasta raro. La pregunta es, ¿tú entiendes que una mujer debería buscar asistencia médica donde una doctora, o sea, del mismo sexo, para la atención, o tú entiendes que no hay ningún tipo de diferencia o discrepancia? No hay ningún tipo de diferencia, como usted, a propósito del ginecólogo, que tanto hemos hablado de esa especialidad el día de hoy, es como que usted diga, yo como mujer prefiero un ginecólogo o yo como mujer prefiero una ginecóloga. Al final, la atención debe ser la misma, eso va a ir más allá, eso va a ir más de la mano de qué preferencia usted tenga, que la vea un cardiólogo o una cardióloga. Ahora bien, siempre le digo a los pacientes, yo no soy la única cardióloga que hay en este país, somos casi 500 y pico en el país. Mientras usted vaya a uno, eso es lo importante. Mientras usted vaya a un cardiólogo y lo atiende y le haga lo que tiene que hacer, eso es lo importante. Y al final va a ser algo más de, digamos, de afinidad.
Pamela, una situación frecuente es la realización de los ecos, del ecocardiograma, de esos estudios para ver cómo está el corazón. ¿Siempre se deben realizar en alguna persona que va a ese chequeo de cardiología o eso se hace solamente si es necesario? No, claro. Porque la gente sale siempre de la consulta del cardiólogo, con un reguero de indicaciones. Claro. La pregunta ¿es obligado o eso se individualiza? Hay estudios rutinarios que se indican por default que van porque van, y otros que se agregan según lo que el paciente te esté comentando. Pero en una consulta de cardiología se debe hacer un electro, ¿verdad? En la consulta, y ya se manda a hacer también ecocardiograma, radiografía de tórax, prueba de esfuerzo si no hay ninguna contraindicación, analíticas de rutina y sonografías pertinentes. Bien, ahora bien, hay pacientes que te dicen, no, me hicieron un electro y me dijeron que estaba todo bien, yo soy un hombre renovado. Digo yo, no, el electro es un 5% de este pleito, y se lo digo así en la consulta. ¿Cómo así? Explica eso. El paciente muchas veces va a la consulta, de primera vez, un placer, nos presentamos, lo evalué, yo le tomo la presión, le hago el examen físico, veo el electro y le doy, ¿verdad?, en buen dominicano, la caterva de estudios para que se haga, 3 o 4 papelitos más, para que se lo haga y me lo traiga en 2 semanas. Y el paciente te dice antes de despedirse, ¿alguna pregunta? Le pregunto yo, y me dice, doctora, entonces no me muero. Y yo lo miro así. Sí, porque esa es la frase del dominicano, no me muero. Ya yo puedo durar 10 años más, y yo abro los ojos y le digo, mire, lo que hemos hecho hoy, porque a veces el paciente hay que orientarlo. Sí, vamos a ver. Le digo, mire, lo que hemos hecho hoy es como un 15% de este pleito, de este encuentro. El electro es un 5%, tomarle la presión otro porcentaje y el examen físico otro. Ahora bien, yo necesito, esto está bien hasta ahora, pero yo no le puedo asegurar una larga vida por esto que estoy viendo hoy. Le digo, todo lo que le acabo de indicar tiene que traérmelo en una segunda consulta para yo ver cómo está la función cardíaca, cómo se contrae ese corazón con un ecocardiograma, una radiografía de tórax, una prueba de esfuerzo, y de ahí uno va migrando si es necesario. Pero para poder saber cómo está el corazón en general, no con un electro basta. Te da información, pero como le digo al paciente, usted puede tener un infarto y tener un electro normal. Ay, abren los ojos así, le digo yo, sí. Usted puede tener un evento cardíaco, en este caso un infarto, y que el electro al momento no tenga cambios o no haga cambios, porque hay diferentes tipos de infarto. Entonces, es importante saber que una consulta no es solo tomarle la presión, hacerle un electro, sino complementar con todo lo otro anteriormente mencionado. Pamela, mira, exactamente nos quedan 2 minutos, ya no están haciendo señas. La pregunta última y final es, ¿cuál sería tu recomendación? Repito, en 1.5 minutos, a las damas, porque este programa fue dedicado para ustedes, a todas las damas que ven el arte de curar, y a los caballeros que están preocupados por su compañera de vida, para que se revise más el corazón, que no es solamente la parte sentimental y San Valentín que dibujan corazoncitos, es cuidar de verdad. ¿Cuál sería tu recomendación para esas damas y el cuidado de su corazón en 1.5 minutos, por favor, Pamela? Así es. Lo primero es, independientemente de que usted no se sienta nada, vaya a un chequeo preventivo. Acuda a una consulta de cardiología para que se indiquen todos sus estudios que hemos mencionado y ver realmente cómo están sus valores de presión, de glicemia, de colesteroles, su presión. Segunda invitación, si usted ha tenido y ahora mismo se está sintiendo algún síntoma, una molestia, por más que usted quiera decir que es poquito, que usted quiere untarse ese mentol, beberse una aspirina y dejarlo para más ahorita, si usted tiene algún síntoma importante, acudir a una emergencia ahora. O en su defecto, si no lo tiene ahora y lo ha tenido, pues vaya a una consulta. Antes que se acabe la semana o la semana que viene, vaya a una consulta. Y es importante, ya como últimas recomendaciones, saber que debemos manejar un adecuado peso, tratar de alimentarnos bien, tratar de tener un sueño reparador, evitar fumar, el ejercicio, el peso. Todo eso es importante para cuidar nuestro corazón. Señores, hemos conversado con la doctora Pamela Félix García, médico, internista, cardióloga y psicocardióloga, con quien hemos hablado del cuidado del corazón, y ella ya lo dijo. Si usted no se ha chequeado el corazón siendo mujer, porque usted solamente le enseñaron que lo importante era el chequeo ginecológico, recuerde que la mujer con el paso de los años tiene más riesgo de hacer un infarto que el hombre. Así que ya sabe. Ella dijo que vaya al final de la semana. Yo le digo, hable con el esposo o vaya usted y decídase con la familia y vaya mañana a su consulta de cardiología. Señores, hasta aquí el arte de curar. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.